Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Jugo de limón con Sandra Russo. AM530. Somos Radio. Toma aire. Pero seguimos, no nos fuimos a ninguna parte, estamos acá para hacerles compañía hasta las 22 y vamos a tomar un tramo del editorial, el tema de la visita de los diputados libertarios a los genocidas, que está, bueno, que trajo en sí misma, fue algo repugnante, pero hoy la escuchaba a Bullrich comparar a Lázaro Báez y a Julio De Vido, que había gente que en otra época iba a visitar a Julio De Vido o a Lázaro Báez, pero ¿cómo se le ocurre comparar a De Vido o a Báez con genocidas? ¿Tienen dimensión esa mujer de lo que significa ser un genocida? Es incomparable, incompara lo incomparable. Bueno, pero ¿qué vamos a decir? Nuestro problema, yo creo que los damos por locos, los damos por perdidos, los damos por locos, sacaron chapa de locos, el presidente, la ministra de Seguridad, etcétera, y hacen lo que se les canta. Como por ejemplo Villarruel, bueno, no sé si Villarruel, pero adherentes, diputados libertarios, adherentes básicamente a la línea promilica de Villarruel, que fueron a visitar, entre otros, a Alfredo Astiz. Ustedes saben que hay un grupo de diputados, muchos diputados de Unión por la Patria, que han solicitado la expulsión de esos diputados, porque es gente condenada por la justicia, es gente sobre la que pesan causas, muchas causas de asesinatos, torturas, desapariciones. No tenemos nada que revisar. Si quieren querer asesinos, quieran asesinos, pero eso no deja de hacerlos asesinos. Vamos a conversar un ratito con una diputada, con la diputada por Entre Ríos, Blanca Osuna. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Buenas noches. Buenas noches. Estás en la lista de los diputados que firmaron la expulsión. ¿Por qué, a tu juicio, Blanca, esos diputados merecen ser expulsados del cuerpo? En primer lugar, porque hay antecedentes de la Cámara frente a esta situación que configuran los delitos de lesa humanidad. Sí, es importante tener presente que esta Cámara de Diputados, con otra composición, pero institucionalmente es este cuerpo, este poder, lo que hizo fue impedir el ingreso de legisladores que habían estado implicados en la comisión de delitos de lesa humanidad. Esto es el caso de Bussi y de Patti. Entonces, yo creo que ese antecedente, además, se actualiza con estas acciones que distintos legisladores, y estamos hablando de quienes recientemente hicieron esa visita al penal de Seiza, pero que además vienen de manera no solapada, sino expuesta, teniendo conductas que contrarían absolutamente la Constitución, el reglamento de la Cámara y de algún modo las bases constitucionales de la democracia argentina de hoy, ¿no? Son los mismos legisladores que en algún momento de marzo de este año fueron a Campo de Mayo, que además participaron en algunas actividades en relación, por ejemplo, en el círculo militar, con conmemoraciones por aniversarios que consideran emblemáticos y que de algún modo lo que hacen es ratificar una posición contraria, ni siquiera digo a los derechos humanos, digo a la legislación que es la base de la democracia en la Argentina. Eso es un impedimento realmente que constituye de algún modo, una acción
que es flagrante en el sentido de que debe ser asumida por la Cámara como una inconducta y hay que tomar medidas al respecto. Esto lo plantea la propia Constitución, lo plantean el reglamento y por eso hago referencia a esos antecedentes. Me parece claro. que en el último caso, bueno, tanto con Beltrán Benedit, con Guillermo Montenegro, Alida Ferreira, Lourdes Arrieta, María Araujo, Rocío Bonacci, todos son conscientes de lo que han hecho. Que han hecho ir a mantener una reunión con genocidas que han sido condenados por delitos de lesa humanidad. Esos delitos son desaparición, asesinatos, tortura, desaparición de bebés o quita de lo que es la identidad de niños, niñas, y al mismo tiempo, bueno, tuvieron la posibilidad de defenderse y fueron condenados. Entonces, creo que además los comentarios que a posteriori de esa visita fueron hechos por algunos de los legisladores, lo que hace es confirmar que efectivamente están en una situación de inconducta grave. Y sí, liberar a los patriotas quieren. Claro, pero además es desconocer absolutamente los delitos que estas personas cometieron, que además lo reconocieron, ¿no? Entonces, a mí me parece que plantear que esa visita es una acción de honor, que además el hecho de que además esa visita la hacen en representación de nuestro pueblo, porque cuando uno pero en una camioneta oficial además, ¿no es cierto? Claro, pero además que uno no puede, digamos, ser legislador y haber jurado por la patria, por la Constitución. Uno no puede sacarse el saco y decir, bueno, ahora yo hago lo que se me canta. No, claro. Las acciones nunca son privadas en el ejercicio de una representación. Todas, absolutamente todas, son públicas, a tal punto todas son públicas que hay además un antecedente en pandemia de un legislador que fue separado de la Cámara porque tuvo un gesto que uno puede calificar como de una acción privada en el medio de una reunión que se hacía por plataforma, por internet, porque estábamos en pandemia. Ese legislador fue separado del cuerpo. Entonces digo... Ahora, Blanca, perdóname que te interrumpa. ¿Te parece que esto quedará digamos en Unión por la Patria, encapsulado en Unión por la Patria? Porque empecé a escuchar algunas repercusiones, por ejemplo Ritondo diciendo que estaba muy en desacuerdo con esa visita, digamos, empecé a escuchar voces. Bueno, también ellos están un poquito divididos ahora, pero quiero decir, no es unánime, la defensa. Claro, no, lo que sucede es que, bueno, en la Cámara, si bien habemos legisladores, la heterogeneidad es un componente fuerte, sustantivo de la composición de esta Cámara de Diputados. En este sentido, yo creo que hay legisladores que si bien son pro oficialistas, no estoy hablando propiamente de los que te componen el bloque de La Libertad Avanza, sino el resto de los bloques, algunos más cercanos o menos al oficialismo, todos conocen, en el caso Ritondo claramente conoce lo que es no solo el historial de la atención y el enfoque frente a inconductas de la Cámara, sino a su vez creo que conoce algo de legislación, por eso lo hace y sabe de la Constitución. Claro. Ha habido además varios proyectos, no solo un proyecto, ha habido varios proyectos. En mi caso, yo presenté un proyecto que vincula además la necesidad de tomar medidas medidas frente a la inconducta, pero también que la Argentina
tenga normas que de algún modo echen claridad sobre todo respecto a lo que es el desconocimiento de ese historial que es componente de la democracia argentina y que tiene que ver con los derechos humanos. La postura respecto al negacionismo en otros países que han tenido padecimientos o etapas de gran dolor, como el caso de Alemania o de España, pero bueno, volviendo a nuestro país, en realidad las normas que penalizan el negacionismo son claras y contundentes, y nosotros tenemos una deuda al respecto, aunque hay antecedentes. Este miércoles además vamos a tener una reunión con organismos, instituciones de derechos humanos. Pero lo que quiero decir que a mí me parece importante es que en el caso del proyecto que yo presenté lo acompañan legisladores de distintos bloques. Y además me consta, porque también acompañé la expresión de legisladores del socialismo, y también el radicalismo se expresó al respecto, y nuestro bloque, con la firma del presidente Germán Martínez, hizo una presentación ante la presidencia de la Cámara de Martín Menem, pidiendo una sesión especial para analizar, ya abocarnos al tratamiento de esos proyectos y el análisis de la expulsión de estos legisladores. Ajá. Una preguntita, Blanca. Jorge Elon te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, una consulta. Dentro de los proyectos que incluyen la posibilidad de expulsión, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Tiene que pasar por un juicio político, por una comisión de juicio político para expulsar a diputados en este caso? No, la Cámara tiene atribuciones. La Constitución en su artículo 66, en su artículo 70, pero también el reglamento de la Cámara, lo que expresa es justamente que es la Cámara la que tiene la atribución de lo que sería la autenticidad de la representación de sus miembros. Ajá. Una vez que estos han jurado o en la previa del juramento. O sea, ese impedimento para ser parte del cuerpo es una atribución que tiene la Cámara. Así que, bueno, yo sinceramente creo que estamos frente a una oportunidad. Primero, porque evidentemente la insistencia en la conducta de los legisladores, el caso de Benedict, porque ya en marzo, como yo les decía, estuvo en la cárcel de Campo de Mayo. Y después porque además es un militante franco de lo que es las conductas y las acciones políticas destructivas de lo que son las reglas de juego básicas de una democracia como la nuestra, ¿no? Creo que en ese sentido a mí me parece que es una oportunidad para adoptar una posición ejemplificadora y necesaria. Ojalá, Blanca Osuna, estamos hablando. Bueno, gracias por este ratito y ojalá lo vamos a ir siguiendo porque nos interesa muchísimo. Se juegan tantas cosas en esto. Gracias, Blanca. Gracias a ustedes y los vamos a tener informados de los avances sobre este tema. Gracias. Buenas noches. Chao. Un fuerte abrazo, gracias. Un poquito de música ahora.